problemita personal. Este lunes falleció un familiar muy cercano, entonces yo estuve bastante desconectada de lo que es el campus, por eso habrán visto que yo respondí los mensajes hoy a la mañana. Igual descargué todos sus trabajos, los tengo todos acá, y les voy a hacer la devolución que corresponde, que es la que acordamos con el equipo de docentes de este taller de perspectiva de género, hacer una devolución grupal de las reflexiones que hemos recibido como parte de la actividad número 1. ¿Sí? Yo lo que les pido, gracias. Sí, la verdad es que fue una semana muy dura, pero obviamente yo no quería dejar de compartir este espacio con ustedes porque realmente es un trabajo que venimos pensando mucho colectivamente y bueno, es importante. Gracias, queridos y queridas estudiantes. Es importante poder seguir compartiendo este espacio y avanzando un poco en esta reflexión colectiva acerca de las cuestiones que nos suceden como sociedad y acerca, obviamente, de lo que es la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, la discriminación por motivos de género, etcétera, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es que todos y todas que hayan subido su actividad van a recibir una nota vía campus, ¿sí? Esa nota, si se entregó, va a ser un 100, ¿sí? Así vamos a estar. Si se entregó, va a ser un 100, porque esa es la manera, digamos, de contraprestar su paso por este espacio. Y les quiero hacer luego una devolución general retomando aquellas cuestiones que más resuenan, digamos, de cada una de sus reflexiones para poder hacer como un resumen general de lo que estuvieron pensando y trabajando en su actividad, ¿sí? Bueno, antes de comenzar con lo que son las... Uy, mientras voy aceptando más gente que va llegando. Ahí está. Antes de empezar a trabajar con los conceptos que teníamos para hoy previstos, que más o menos ya les había adelantado la semana pasada, tomemos un ratito para todo lo que sean cuestiones administrativas y esas cuestiones que yo tenga que registrar, ¿sí? A la hora de luego pasar las notas y eso, ¿sí? Alguien que no haya podido subir la actividad, alguien que haya tenido algún problema y eso yo me anoto para tener en cuenta para hacer luego la entrega de las actas, ¿sí? Porque recibí varios mensajes, quería saber si se había podido solucionar, etcétera. Vieron que yo les mandé el otro día por correo privado el link de acceso a la clase. Bueno, vieron que eso estaba aparentemente como dañado el link. Vieron que no pudieron entrar al video desde el mensaje, ¿verdad? Ahí está. Lo que hice... Bien, a ver, Martina, sí, recibí tu mensaje. A ver si está acá. Tengo un listado. Les cuento cómo es que me llegan a mí sus trabajos. Ustedes lo suben al campus y después a mí me aparece el listado de quiénes lo entregaron, a qué hora lo entregaron, ¿sí? O, por ejemplo, tal persona entregó 7 minutos después del horario. El campus es re buchón en ese sentido. Así que, sí, mal. Como es nuestra primera actividad y como es nuestro taller de reflexión en perspectiva de género, no pasa nada, pero está bueno ir incorporando, ir sabiendo que el campus te buchonea re mal. Así que si los profes en las materias les piden que suban a determinada hora o hasta determinada hora, si ustedes se pasan, les va a decir por cuánto tiempo se pasaron. Pero acá estamos como haciendo nuestra primera inmersión al mundo universitario, así que está todo bien, no hay drama. Martina, me dijiste tu apellido. Me dijiste tu apellido. Espera que lo vuelvo a buscar. Pereira. A ver. Mamá. Martina no lo veo acá. En el listado de subidos no lo veo. No lo tengo acá en el listado de subidos. Lo que les voy a pasar, entonces, es
mi correo, para los que no lo hayan podido subir y la tengan realizada la actividad, que me la pasen por correo, ¿sí? Para que yo después pueda pasarles el, digamos, el acta con eso, ¿sí? Les voy a poner acá mi correo de la universidad. Vi la otra vez que me mandaron un correo al mail del área de género por una cuestión del taller, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, relación docente-estudiante con respecto al taller de perspectiva de género. Bien, ahí están pidiendo en el chat que agreguen a los grupos de WhatsApp de estudiantes. Yo les pongo mientras mi mail de la universidad. Ahí me pueden enviar, si quieren, el trabajo. Alguien me está preguntando, Pardo, Ana Clara, a ver. Porque encima aparece con, sí, Ana Clara Pardo. Sí, está acá, Ana Clara, quédate tranquila. Si les aparece como que está subido, no se preocupen, ¿sí? O sea, si les aparece en el campus así, quiere decir que lo recibimos. Perfecto. Buenos días a todos, todavía, ahí está. Algo subí no sé a dónde, bien. Pasa, vieron que las primeras recorridas por los campus son así. El campus lo que tiene, digamos, es una plataforma que es bastante intuitiva, ¿sí? O sea, no necesitamos tener muchas, quizás, herramientas para poder llegar, digamos, solo hay que toquetear, no vamos a romper nada, ¿sí? Podemos toquetear, ir recorriendo. Siempre tengan en cuenta, hola Patricia, buenos días, siempre tengan en cuenta que la mayoría de los profes, las profes, organizan el campus en función de, por ahí, las clases o las unidades, ¿sí? Nosotros, como tenemos este taller de perspectiva de género y tenemos 2 encuentros, el equipo lo organizó en función de encuentro 1, encuentro 2, ¿sí? Y cada uno de esos encuentros tiene su propia actividad, sus videos o recursos, su bibliografía complementaria, y la actividad propuesta, ¿sí? Así con la actividad 1, con el encuentro 1 y con el encuentro número 2, ¿sí? Bien. Sigo admitiendo gente, somos 37 personas, muy bien, ahí está. Bueno, si el cartelito aparece en verde y dice entregado, no me preocupo, ahí está, claramente, si ya dice entregado, no nos preocupamos. Igual yo tengo acá el listado que me descargué, me aparece en un, digamos, en un RAR, vieron, en un archivo comprimido. Yo soy un queso con las computadoras también, no entiendo mucho, pero archivos en un coso. Sí, dice Giselle Godoy, lo que hago directamente es venir a mi listado y me fijo si Giselle Godoy está acá. Y Giselle Godoy está acá. Están encima ordenados alfabéticamente, así que está buenísimo. Giselle Ivonne Godoy, sí, correcto, aquí está. Pavera Dolores, a ver. Dolores no me aparece. Dolores no me aparece. Si podés, pásamelo al mail. ¿Sí? Dale. Bien, ahí va. Intenten de vuelta, si les deja subir, y si no les llega a dejar subir, hola, ¿qué tal, Mica? Si no les llega a dejar subir, me lo mandan por mail, ¿sí? A ver, Norma, me fijo acá. Yo sé que esto es re aburrido, ¿no? Esto de ver quién le llegó, quién no le llegó, pero bueno, vamos a chequearlo. Norma sí lo tengo acá tu trabajo. Lo que voy a hacer, si quieren más tarde, es subir un listadito con los trabajos que sí tengo. ¿Les parece así? Le hago una captura de pantalla al listadito y así ustedes se quedan tranquilos que está entregado o no está entregado. ¿Quieren hacer así? Perfecto, perfecto.
Buenísimo. Bueno, vamos a hacer así entonces. Somos 41 participantes en este, claro, porque si no estamos uno por uno y se aburren los demás. Recuerden de ponerme su nombre, apellido en el campus, así nos queda el registro de su presencia, ¿sí? Igual recuerden que esto está siendo grabado y que después de un montón de... Hola, Silvia. Bien, ahí está, porque si se conectaron desde otra computadora o algo, quizás yo no sepa quién estuvo acá. Así que bien, me ponen el nombre y apellido, está todo bien. Bueno, primero, entonces, antes de meternos en los conceptos, en los materiales y en lo que tenemos para trabajar de hoy, quisiera una pequeña, ustedes realizar la actividad, de cuáles fueron las principales dificultades que se encontraron, ¿sí? Porque estuve mirando y conversando con los otros profes y algunos de ustedes habían tenido dificultad para encontrar las publicidades que íbamos a usar para insumo para la actividad, ¿sí? Entonces algunas me dijeron que, ahí te doy la palabra, algunos pensaron que lo tenían que hacer con los videos que estaban como insumo para los temas y no específicamente con las publicidades. ¿Alguien tuvo esa dificultad? Alguien había levantado la mano, así que cedo la palabra. ¿Quién me había levantado la mano para hablar? Bueno. Si entonces no hubo muchas dificultades para realizar la actividad, recuerden que era un espacio de reflexión, no nos pusimos muy, bien, joya, no nos pusimos muy quisquillosas con las correcciones, sí estuve leyendo, estuve chusmeando algunos de los trabajos, la verdad es que no todos, por esta situación que les comenté, así que recibirán la debida devolución y obviamente el agradecimiento por tomarse este espacio como un espacio realmente de pensar colectivamente la sociedad que necesitamos, ¿sí? Bien, bueno. Yo les había comentado la semana pasada que íbamos a trabajar hoy con todo lo que era, esperen, acá, ahí va, violencias por motivos de género, ¿sí? Hoy vamos a trabajar esto, la conceptualización, en lo que es el marco teórico, el marco normativo, para comprender qué son, según nuestra ley, las violencias por motivo de género, ¿sí? Bien, ¿alguien se acuerda de memoria el número? A ver, disculpen. ¿Será que tenés algún problema de conectividad? No te preocupes, si se corta vos y podés, entrar las veces que sean, y si ves que se te complica mucho, voy a subir la...
No, no la apuramos, no la apuramos, vamos a portarnos bien. ¿Será que tendremos que entrar y salir? Nunca me pasó que se vaya la persona que hace la clase, o sea, no sé qué hay que hacer. Si hay que esperarla, calculo que ella es la que ordena todo esto y puede volver a entrar. Lo gracioso es que sigue grabando, así que todo esto queda grabado. Una consulta, chicos. ¿Cómo consiguieron el link para entrar hoy? ¿Lo sacaron del campus? Ya estaba en el campo. Del foro. Sí, el mismo de la otra vez. Era el mismo, sí. Ah, no, pues estuve buscando y me volví loco. Me compliqué bastante para encontrarlo. Todavía sé que no sé manejar esta aplicación. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Lo encontré el link en un grupo de WhatsApp, pero no, acá en el campus no había encontrado nada. Estaba desde las 8 buscando. No sabía que era el mismo para hoy también. Claro, yo entré la semana pasada, entré por el campus, pero no, hoy no lo puedo encontrar. No sé dónde está, ¿no? La verdad que... En el foro dice clases del 5 y del 12 y el link abajo. A ver, los abrí foros. No, Bueno, no me aparece. por lo que tardé, por eso entré un poquito tarde. ¿Qué había dicho la profesora? Que justo creo que había dicho por esta cuestión y no sé, no entendí. ¿Le pasó algo? No dice nada en foros. Bueno, Falleció un familiar de la profe, por eso. Ah, qué mal. La Bueno, conversación. como llegué tarde, bueno, va, no había escuchado. Disculpen, se me desconectó internet. No sé qué le pasó. ¿Ahora me escuchan? sí. Sí. Disculpen que los abandoné acá, pero se me desconectó internet. ¿Vieron estas cosas que a ustedes les pasan cuando intentan cursar tranquilamente y de repente te falla la computadora? Bueno, les pido disculpas. Gracias Norma. Nada, es muy importante que nos mantengamos conectados. Si se llega a cortar internet de vuelta, no importa, nos manejaremos con foros o nos manejaremos a través de los mensajes, pero que estemos acá. Gracias. Nuevamente, gracias. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de algo que quizás probablemente muchas ya conozcan, ya hayan escuchado hablar, ya hayan, digamos, visto, leído, etcétera, que tiene que ver con las definiciones más normativas y teóricas de lo que se ha entendido en nuestra legislación de qué son las violencias por motivos de género, ¿sí? Para eso, yo tengo, sigo aceptando gente, ahí está. Admitir a todos. Bien. Para eso yo tengo un pequeño PowerPoint donde tengo un listado de los tipos de violencia y las modalidades de violencia para que podamos ir conversando entre todos, ¿sí? La idea obviamente no va a ser
que nosotros y nosotras nos aprendamos de memoria las definiciones ni absolutamente nada, sino que podamos hacer esta conexión con lo cotidiano de esta legislación, ¿sí? El objetivo final, me imagino, de conocer la legislación que tiene que ver con la protección de nuestros derechos, tiene que ver con este otro paso que tenemos que hacer como sociedad, que es apropiarnos de esas legislaciones que nos tienen que proteger y poder, digamos, comprender qué es lo que está amparado dentro de ese paraguas. ¿Para qué? Para saber qué otras cosas tenemos que buscar más adelante y obviamente para saber qué es lo que el Estado tiene que garantizar y proteger, ¿sí? ¿Alguien se acuerda, sabe o escuchó alguna vez cuál es ese número de la Ley de Protección Integral de las Mujeres que tenemos nosotros en nuestro país? ¿Es la 26485? Bueno, primero que nada, excelente, gracias, María, ¿no? Me dijiste vos, sí. Ahí está, excelente. Esa es nuestra legislación, digamos, que protege en primera instancia de manera integral, o sea, ahora vamos a descomponer el nombre que llevó esta ley para poder entender qué es lo que se protege y qué significa que se proteja de manera integral a determinado grupo grupo social, ¿sí? Porque no es solamente que se protege contra la violencia, sino que se establece ya que la protección es integral. Bien. Aquí PowerPoint. Un segundito. Ahí está. Voy a compartirles entonces la pantalla para ir conversando sobre esta misma ley. ¿Se ve lo que dice? ¿Se ve la pantalla rosa? Sí. Dígame porque ahí está, perfecto. Bien, excelente. Nosotros entonces decíamos que tenemos la ley 26.485. ¿Qué va a hacer esta ley? Primero que nada, definir qué se entiende desde el Estado argentino por violencia contra las mujeres, ¿sí? Y la definición, esto no es para que nos sepamos de memoria ni absolutamente nada, sino para ir teniendo más familiaridad con lo que es la legislación, va a decir que la violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basada en una relación desigual de poder, lo que decíamos la otra vez, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, su integridad psicológica, sexual, económica o patrimonial, así también como su seguridad personal. Quedan comprendidas también las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿sí? Esto es muy importante porque se responsabiliza al Estado ante la falta de protección a las mujeres, ¿sí? Esto es muy importante. Bien. Y se ha tomado como base para también definir a la violencia contra las mujeres la definición que utiliza o adoptan las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Qué va a ser entonces la violencia contra las mujeres? Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive, o sea, incluyendo también en esta definición todo lo que sean las amenazas de esos actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, ¿sí? Tanto si se produce en la vía pública como si se produce en, digamos, en el ámbito privado, ¿sí? Lo que hacemos con esta definición es entender cómo la legislación ha definido el problema que tiene que, digamos, intentar resolver con esta legislación. Yo voy a dejar de compartir, porque si no, no les veo las caras y me pongo un poco nerviosa. Ahí está. Bien.
¿Qué tenemos? ¿Cómo se llaman? Bueno, no voy a dejar de compartir porque tengo acá todo el titulito hecho. Para poder ir tratando el nombre, para poder ir descomprimiendo y tomando pedacito a pedacito, esta ley que decía María del Rosario, que es la 26.485, es un número que nos tenemos que tratar de aprender, ¿sí? Vamos a tratar de aprendernos este número porque así nos vamos apropiando de esta legislación. Esta ley, su título es de protección integral. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? ¿Qué es lo que se supone que esta ley que fue sancionada en el 2009 viene a resolver? ¿Qué? Prevenir, o sea, establecer acciones para evitar. Tiene que sancionar y tiene como por objeto erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales, ¿sí? Me van parando si no se entiende algo, me van haciendo preguntas, obviamente. Yo estoy acá persiguiendo un mosquito que no quiere que me pique. ¿Qué es lo que se comprende, digamos, dentro de esta ley o qué es lo que se define? Que las mujeres somos posibles de ser violentadas en todos los ámbitos en donde se desarrollan nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué son nuestras relaciones interpersonales? Cualquier tipo de relación con otra persona dentro de este sistema social, esta determinada organización social, ¿sí? Nosotros la semana pasada hablábamos de patriarcado. Dentro de esta sociedad patriarcal, las mujeres tenemos, digamos, en todos los ámbitos, esta potencialidad de ser violentadas. ¿Por qué? Por lo que habíamos dicho la otra vez, ¿no? Sí. Existen relaciones en donde un género está subordinado sobre otro género y así incluso las subordinaciones son cada vez más profundas, lo que se pudo lograr con la sanción de esta ley es que se comprenda que las mujeres sufrimos violencia en todos nuestros espacios donde nos relacionamos con otros miembros de esta sociedad, ¿sí? De esta ley es importante, obviamente fue sancionada, digamos, a modo de decoración un poquito, fue sancionada en el 2009. ¿Por qué es importante? Porque define como Estado argentino, como la legislación argentina entiende la violencia contra las mujeres. Dice que hay determinados tipos de violencia y además también establece los lugares o los ámbitos donde se suceden esas violencias, ¿sí? Por eso vamos a ver, ahora dentro de un ratito, cuáles son las modalidades de la violencia contra la mujer, ¿sí? También lo que hace y lo que es importante de esta ley es que crea y obliga a los distintos municipios, instituciones provinciales y nacionales, digamos, obliga a que se destinen fondos para la creación de espacios de abordaje de esas violencias, ¿sí? No es solamente decir que si vos sufriste tal tipo de violencia, estás protegido, sino que además promueve que los distintos espacios de administración del Estado hagan áreas de género, ¿sí? Vieron que del 2009 a esta parte, muchísimos municipios han podido crear o dar creación a su área de género, ¿sí? Esto se hizo a partir de esta ley, porque es la que obliga a los espacios, a los municipios, a los distritos, a las áreas y a los niveles y jurisdicciones de administración del Estado que se hagan estas áreas de género. Su definición, si ustedes van a Infoleg, que es donde generalmente está, yo entro para mirar todo lo que es legislación y eso, van a encontrar en el cuerpo de la ley que esta tiene como objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación, promueve el desarrollo de políticas públicas, el acceso a la justicia, la remoción de los patrones culturales que posibilitan las violencias. Si nosotros vemos, digamos, esta legislación tiene una potencialidad terrible, ¿no? Como a partir de la sanción de una ley se establece que se tienen que remover esos patrones culturales que dan lugar a la ocurrencia de estas situaciones de violencia, ¿sí? ¿Qué hace además o qué tiene de particular esta legislación? Que
se pone, digamos, ya voy al chat, que escuché el ruido, pero no lo estoy viendo porque veo la pantalla. Se pone, digamos, a conversar con las convenciones internacionales y se pone, digamos, a tono con las otras organizaciones ya supranacionales que se han manifestado en contra de la violencia contra las mujeres. Aquellas son, y ahora si quieren las recorremos un poco, se pone a tono, y lo dice en la ley, con la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26061 de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de la que estábamos hablando la semana pasada, ¿sí? Esta ley lo que hace entonces es decir, bueno, tenemos todo esto, esta ley es un elemento más para poder abordar este fenómeno social que tiene escala mundial de una manera, supone, o estaría buenísimo, que todo lo que es legislación de protección de derechos a diferentes sectores de la sociedad trabajen todas en conjunto y unan, digamos, los elementos para poder ampliar ese paraguas de protección de derechos, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿cómo estamos? ¿Venimos bien? Voy a dejar de compartir. ¿Dejé de compartir ya? ¿O siguen viendo la pantalla ustedes? Hace rato dejó de compartir. Ya hace rato. Dejé de compartir. Ahí va. Bueno. Gracias. Gracias. Bueno. Antes de yo decirles cuáles son esos tipos de violencias, yo me voy a ir anotando a ver si ustedes me dicen cuáles son los que conocen, ¿sí? Yo les voy a decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de violencia que están presentes en la ley 26.485. Y ahora vamos uno por uno. Yo quiero que me digan ustedes cuáles conocen como tipos de violencia contra las mujeres. Violencia física. Violencia psicológica. Verbal puede ser. Violencia económica. Verbal entra dentro de la psicológica. Bien. Simbólica, económica, esa es económica y patrimonial, ahora voy cada una. La violencia sexual también. Bien, ahí vamos a ir específicamente a eso. Está como tipo de violencia, muy bien. Tenemos 4, 5, nos falta una que fue incorporada el año pasado. La violencia laboral. ¿Cómo? Tanto como tipo como modalidad de violencia. Esa es una modalidad. Dentro de los tipos de violencia se incorporó creo que fue diciembre de 2019, ahí está, la violencia también política hacia las mujeres, ¿sí? Entonces, primero, les pongo un excelente 10 porque me han nombrado todos los tipos de violencia que están definidos en la ley número 26.485 y ahora vamos a ir desarmando y viendo los elementos que incluye cada una de estos tipos de violencia que están definidos en esta ley, ¿sí? Bien. La violencia física, digamos, no están ordenadas en nivel de importancia, ¿sí? Vieron que muchas de las limitaciones con las cuales se encuentran las mujeres a la hora de denunciar es, y ahora me van a decir ustedes, que pareciera que hay violencias que son más importantes o más graves que la otra, ¿sí? Aquí están solamente ordenadas y lo que hemos podido, digamos, reflexionar acerca de estas violencias es que hay algunas que pareciera que son más visibles que otras o que son más conocidas o que están quizás más naturalizadas, ¿sí?
pareciera como que nos da más impresión o nos da más cosa cuando vemos una situación en la que hay violencia física. No sé, díganme ustedes si están de acuerdo o no están de acuerdo, o pareciera, digamos, que cuando una mujer va a denunciar a una comisaría, que si no hubo violencia física, su denuncia no es tan importante. No sé si a ustedes les da esta sensación, o han escuchado en algún momento que algún ejemplo de alguien que ha ido a una comisaría. Sí, Mariana, decime. Sí, justamente con lo que usted estaba diciendo, de no tomarle la denuncia. No sé, a mí en 2013 me pasó sufrir violencia y esa persona se me aparecía en cada lugar que yo estaba. Y un día estando el patrullero al lado, me tiró al piso, me pegó y el policía me dice, lamentablemente no lo puedo llevar, dice, si no te lastimas, si no estás lastimada. Bueno, eso no debería ser así, lamento muchísimo, Mariana, lo que te pasó, y espero y pongo también a disposición si necesitas en algún momento algún tipo de orientación con respecto a esa situación. Hay mucho de lo que no se habla o de lo que no se sabe que tienen que hacer la policía, digamos, a la hora de proteger nuestros derechos. Hemos sufrido en estos días, yo estuve un poquito desconectada, por eso que les conté al principio, pero hubo una situación, bueno, otro femicidio más en nuestro país. No sé si estuvieron viendo las noticias acerca del caso de Úrsula. ¿Alguien Sí, pudo ella ver las noticias? denunció desde el año pasado y cómo termina. Bien. Creo que tuvo como 18. Úrsula realizó un montonazo de denuncias, un montón de ayuda por todos lados, y como 18 denuncias, así es. Y además, digamos, del femicidio que podría totalmente haberse evitado si se activaban, ahí te dejo, Yamila, si se activaban los mecanismos que se tienen que activar cuando una mujer va y denuncia, se podría haber evitado otro femicidio más, ¿sí? Estamos en una alarmante, digamos, subida o eliminación de las horas en las que un varón mata a una mujer. Entonces tenemos realmente que empezar a pensar colectivamente cómo hacemos, cómo activamos redes de contención, etcétera, porque evidentemente no nos está protegiendo el Estado, evidentemente la policía no nos cuida nada, ¿sí? Entonces, doy la palabra Yamila Vega. Lo que había visto es que a Úrsula no le llegaron a dar el botón antipánico porque no abrió un mail. No abrió un mail y por un mail no le entregaron en esa semana que se cansó de hacer denuncias, ¿no? No le entregaron el botón antipánico. No, yo hoy lo veo porque yo soy mamá de una nena. Y no me gustaría tampoco que le pase esas cosas o que mismo me pase a mí, porque soy hija también. O hermana, qué sé yo, sobrina, y pasan esas cosas porque pasan. Y uno capaz que no lo ve. No deja pasar, ay, sí, me dijo que no sirvo para tal cosa, para tal otra, está bien. Y uno se lo cree después. Ahí está. Gracias, Yamila. Digamos, tip de estos para comprender qué pasa con la violencia en la subjetividad de las personas. Siempre, 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 toda situación de violencia deja sobre la persona que la atraviesa una huella. Quizás una huella imperceptible o quizás una huella más visible, ¿no? Dependiendo de qué tipo de violencias hayamos atravesado. Generalmente también las violencias se combinan, se superponen y se entrecruzan, ¿sí? Igual hay tantas situaciones de violencia como personas, esto lo decimos
en cada espacio. La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo, si para la sociología diríamos un fenómeno multicausal, ¿sí? Que no solamente es causa de un solo factor, sino que hay muchísimos factores que intervienen, como decíamos la semana pasada. Te quedó levantada la mano Mariana y levantó la mano Belén. ¿Sí? No, Ahí fue sin está. querer el Mariana. profe. Fue sin querer, fue sin querer. No, sí, yo quería decir que... Dale. o Bueno, sea, Belén. como que me decían que no salga, que la calle estaba muy peligrosa, y mi amigo que me robaron, y sí, está bien, no me pegaron ni me violentaron, pero me quedó el miedo de no salir. Y yo sé que por ahí está mal encerrarse, pero como yo le dije a mis hermanos, me quedó el miedo ese de lo que pasó y no quiero salir a ningún lado. Yo gracias Belú, te abrazamos porque no nos queda mucho que hacer más que esto, ¿no? Entender que nos ponemos a disposición y que abrazamos la situación y que ofrecemos lo que podamos para poder subsanar lo que te sucedió. Creo que si hago una pequeña encuesta de acá y conversando acerca de las estadísticas que hacen a la ocurrencia de tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, quizás si levantamos la mano quienes hayamos en algún momento tenido una situación de violencia, seamos la mayoría, ¿sí? Nahuel, sí, decime. Buen día, profe. Que levantaste la mano. El caso Úrsula no era el mismo donde la amiga sufrió una agresión, un balazo en el ojo. Sí. Obviamente los familiares y amigos de Úrsula... Uy, ahí está, que se me duplica el audio. Los familiares y amigos de Úrsula se fueron a manifestar a la comisaría de la localidad donde ella vivía, porque no le dieron el botón antipánico, no la protegieron, no establecieron los mecanismos o dispositivos que hay disponibles que lo establece nuestra ley, y fue su amiga, obviamente, a reclamar a la comisaría, que es la que tendría que haberse activado para proteger la vida de Úrsula, y la institución policial decidió cubrir y proteger al perpetrador del femicidio de Úrsula. Y lo que pasó fue que la amiga, también de esa edad, se paró de la vereda enfrente a gritarle a esos policías que no habían hecho su trabajo, y le dispararon en el ojo. Ella casi pierde un ojo, no sé si estuvieron viendo las fotos en las redes. Terrible la piba con el ojo así, por reclamar justicia por su amiga, ¿no? A mí me da terror. Yo tengo, como les decía la otra vez, un grupo, somos nueve amigas, y es horrible levantarte todos los días sabiendo que alguna de nosotras nos puede pasar algo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que poder trabajar. Y tenemos que poder desarrollar herramientas colectivas para poder identificar la primer manifestación de una situación de violencia, ¿sí? Para entender que siempre, sí, a mí también, lloré mucho, estaba muy sensible además, y fue como, ella lo venía avisando, ella en sus redes compartió un montón de veces que estaba siendo acosada por este tipo, que no había, o sea, que tenía miedo, que no tenía manera de salir de esta situación, incluso así, teniendo todas estos indicios, no la protegió el Estado, ¿sí? Y aquí, quizás, esto no está dentro de los conceptos para trabajar hoy, pero sí podemos conversar acerca de esta diferencia entre femicidio y feminicidio.
¿Alguien escuchó alguna vez la palabra femicidio y la palabra feminicidio? ¿La habían escuchado alguna vez? Marcela Lagarde, que es una autora, ahí está. Bien, la diferencia entre femicidio, que su definición es la violencia seguida de muerte a una mujer por su condición de mujer. Feminicidio lo que establece es la responsabilidad del Estado sobre esa situación particular, ¿sí? Lo que hace es decir, esto se podría haber evitado si el Estado hacía lo que tenía que hacer. Dale, Dolores, no te preocupes, yo después subo la clase, yo también se ve que tengo mala internet porque hoy se me cortó. Espero que lo puedas ver después, aunque sea, no te preocupes. Entiendo que es también re molesto escuchar una clase cuando está todo entrecortado. No se preocupen. Entonces, revisando un poco estos conceptos que van apareciendo por ahí, si nosotros los conectamos todos juntos, quizás llenamos una especie de cajita de herramientas para poder abordar, comprender e identificar diversas situaciones de violencia, ¿sí? La diferencia entonces entre femicidio y feminicidio, según Marcela Lagarde, que es una autora mexicana, es esta responsabilidad que tiene el Estado sobre esa situación, como actor responsable, ¿no? Como cómplice de esa violencia seguida de muerte. Porque si nosotros decimos, y yo les estoy diciendo acá en este espacio que tenemos una ley que nos protege de manera integral y que tiene que establecer los mecanismos para que deje de haber situaciones de violencia y establece además la omisión por algún agente del Estado como responsable también de esa violencia, después no puedo dejar al Estado como un actor por fuera, ¿sí? Porque ¿qué es lo que nos pasa o cómo los medios de comunicación todavía tratan a esas situaciones de violencia? ¿Dónde se pone el foco, según el estado actual, digamos, de cosas? ¿Dónde se pone el foco? ¿Sobre quién se pone el foco ante la ocurrencia de un nuevo femicidio? ¿La víctima, profe? No, Nicolás, según la ley no, porque... Claro, correcto. Sí, Maxi. Igual estaba respondiendo ahí a Nicolás, que me preguntó si en la ley había diferencia en las penas entre femicidio y feminicidio. La verdad es que no, porque no se está juzgando al Estado por lo que no hizo. ¿Sí? La verdad es que no. Por eso siempre tenemos que avanzar, siempre decimos que tenemos que avanzar sobre una reforma también sobre el sistema judicial, porque no nos está ayudando, no está siendo suficiente. Todos los días tenemos más víctimas de este sistema que días del año, y algo está pasando que necesitamos repensarlo, ¿sí? Los medios de comunicación ponen el foco sobre la víctima, siempre. La verdad es que la forma en la que se comunican estas situaciones de violencia actualmente, si uno se pone a analizar y leer quizás los titulares de las noticias sobre femicidio, utilizando el potencial, ¿sí? La voz pasiva, se deja totalmente afuera el femicida de esta situación, ¿sí? Se pone el foco sobre la víctima, se pone el foco sobre la persona, sobre cómo era, qué hacía, dónde estaba, etcétera, etcétera, pero no hablamos de cómo ese varón heterosexual, cis, llegó a ser un femicida, ¿sí? ¿Recuerdan aquellos casos? Ahora quizás tengan un poquitito más de cuidado porque además hay una respuesta social mucho más rápida y más efectiva sobre estos temas, pero ¿se acuerdan el femicidio de Melina, lo que había sido? Que decía, adolescente que le gustan las fiestas, fue asesinada, no sé qué, ¿se acuerdan ese caso? Cómo se ponía el foco sobre cómo estaba vestida, sobre qué le gustaba, que había dejado el secundario, ¿sí? Y nada se habló de aquella persona que había cometido el femicidio, ¿sí? Estas son las cuestiones que tenemos que ir como aceitándonos para tener un poquito más de
no digo respuesta, porque no somos nosotros y nosotras los que tenemos que tener la respuesta, es el Estado quien tiene que activar los mecanismos necesarios. Pero sí, ahí está. Ay, miren, me encanta que me hayan pasado el link de la nota. Ahí está, una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Como si que te gustara ir al boliche fuera un causal de que no mereces estar viva, ¿no? Podemos decir un millón de cosas de cómo los medios de comunicación comunican estas cuestiones. Primero que hay una espectacularización de las situaciones de violencia que es terrible. Se hace como un modo. Segundo, que se pone el foco sobre la víctima y nunca sobre la persona que ejerce esa violencia. Tercero, que se deja, se obvia, se deja de lado la responsabilidad del Estado para atender esa situación. Tengo manos levantadas, sí. Profe. Ya, sí. También hay violencia, qué sé yo, de la mujer hacia la mujer. A mí me pasó, ¿no? Cuando yo quedé embarazada, era adolescente, y mi obstetra era, ¿no? Obstetra para adolescentes. Y era media violenta, te hablaba mal, ay, porque vos, qué sé yo, vos te abriste de piernas, y acá estás, usando la obra social de tu papá, y tenía obra social de la policía. Totalmente. Y totalmente. El día del parto, yo tuve un parto prematuro, y no estuvo, dijo, ay, yo me voy de vacaciones, hagan lo que quieran. O sea, que me dejó a la buena de Dios. Si yo no partía de este mundo, bueno. Pero por suerte no, qué sé yo, me tocó a lo último trayecto, ¿no?, del embarazo, una doctora que era de adultos, de mujeres grandes, y me atendió genial. Bueno, menos mal que pudiste cambiar de profesional. Esto que decís vos de violencia en el ámbito de la salud, digamos, o lo que tiene que ver con lo que es la atención a la salud de las mujeres en la situación de embarazo o en la situación de parto, tiene específicamente, está definida también dentro de la ley 26.485 como la modalidad de violencia obstétrica. ¿Sí? No la define en función del ámbito donde sucede, que es el ámbito donde la persona gestante está en el momento, digamos, más, si quieren, desprotegida, porque está entregada al sistema de salud que tiene que traer al mundo esa criatura que nace, ¿sí? Y ahí, ahora vamos a conversar un poquito. Sí, decime. Me pasó eso, que los profesionales que me atendieron, no, excelente, que no me puedo quejar para nada, me dijeron, podés denunciar a tu obstetra, porque se fue de vacaciones, se dejó a la buena Dios, pues tenía 23 de presión, y podés denunciarla. Yo digo, no, la verdad que no. Digo, ya está. Digo, mi hija está bien, yo estoy bien. Ya está, digo, ya pasó. Y denunciar no la denuncié porque no, ya no quería, ¿no? Ya, como pasar, no por ese... Porque vieron que todavía las cosas están organizadas, las cosas están organizadas de manera tal que llevar adelante una denuncia por una situación que no está bien que hayamos vivido es un desgaste terrible para la persona que está en esa situación, porque no solamente tiene su emoción puesta en la situación que está sufriendo, sino que además tiene que desplegar determinada cantidad de herramientas y acciones para protegerse a sí misma de esta situación cuando quien la debería cuidar, digamos, es el Estado y las instituciones que el Estado erige para poder realizar esa protección. Entonces, tendríamos que pensar o tendríamos que discutir acerca de cómo hacemos para que no tengamos que sufrir la doble vulneración de nuestros derechos cuando queremos acceder a que nos restituyan ese derecho, ¿sí? Porque no es, o sea, cuando hablamos de revulneración,
cuando decimos las mujeres son revulneradas, tiene que ver cuando acceden efectivamente a poder pedir determinada restitución de esa violencia sufrida o de ese derecho vulnerado, es vulnerada una y otra y otra y otra vez por quienes deben proteger sus derechos. ¿Sí? Esto pasó con Úrsula, esto pasó con cada una de las que hemos ido efectivamente en algún momento a denunciar violencia. Porque si yo tengo que ir, no sé, voy a la casita de la mujer en mi distrito y me atiende una persona y yo le cuento toda mi situación y después me dice, pero yo no te puedo atender, contale a ella o contale a él. Y yo tengo que, se activa toda una red de revulneraciones de la persona que está atravesando la situación de violencia que la hacen revivir una y otra vez esa situación de violencia, ¿sí? Por eso es muy importante que los dispositivos de abordaje de las violencias establezcan protocolos claros sobre cómo atender esa situación y que se converse entre los determinados profesionales que abordan esas temáticas para no tener que hacer revivir a esa persona una y otra vez la situación de violencia que está atravesando, ¿sí? Se estuvo hablando el otro día acerca de, por ejemplo, generar un registro único de situaciones de violencia. Lo que pasa es que pareciera que todavía no hay una política estatal integral que piense a las situaciones de violencia en todos los ámbitos y en combinación, ¿sí? Porque ahora tenemos un Ministerio de las Mujeres. Pero el Ministerio de las Mujeres tiene como determinadas, o lleva adelante determinadas acciones que efectivamente no alcanzan, porque se lanzó, por ejemplo, la campaña del barbijo rojo. ¿La llegaron a conocer ustedes? ¿Saben qué es la campaña del barbijo rojo? Dame tu mano. Mamá, dame tu Bueno, mano. somos... Sí. No estoy segura. Puede ser que era que si veías a una mujer con el barbijo rojo era que sufría violencia o algo de eso. Creo que algo de eso escuché. Parecido, parecido. Lo que establecía esta campaña, que fue un intento, eso, Mariela, efectivamente, lo que intentó establecer, digamos, el Ministerio de las Mujeres fue, si quieren, colaboración con las cadenas de farmacias nacionales, que si alguien iba y decía, hola, quiero un barbijo rojo, la persona que te atiende en esa farmacia sabe que vos estás viviendo una situación de violencia y que tiene que llamar al 144 o al dispositivo local, ¿sí? Esto es, digamos, un intento por generar una especie de acuerdo entre determinados sectores, pero ¿a qué vino esto? Durante la pandemia no podíamos salir, pero salir a la farmacia sí podíamos, ¿sí? Entonces, se puso a la farmacia como un punto en el que se podían, digamos, tomar alertas sobre situaciones de violencia. Porque sabemos que durante la pandemia, además, las situaciones de violencia se intensificaron porque agresor y persona que sufre violencia estaban obligados a quedarse en el mismo espacio, ¿sí? En caso de que la violencia sea por parte de parejas convivientes, ¿sí? A ver, ¿qué va diciendo acá? Obvio, obvio. A ver, las farmacias tienen que vender medicamentos, no tienen que ocuparse de esto. O sea, está bien, a mí me parece bárbaro, y creo que, y todos los días además trabajo con tratar de promover esto, que todos, si alguien te dice estoy sufriendo una situación de violencia, que todos podamos activar algún tipo de mecanismo dispositivo, que todos nos salga automáticamente decir, te ayudo, te escucho, te acompaño, ¿sí? Llamá al 144, escribí un mail acá, llamá a la casita, llamá a la fortaleza, llamá al refugio, ¿sí? Sí, decime, Yamí. Había visto en Facebook, ¿no? En Estados Unidos, una chica cansada, ¿no? De estar violentada días y días por su pareja, fue a un hospital veterinario, porque dice el perro estaba enfermo el perro,
y ella le dijo, voy a preguntar dónde está el baño. Y a las enfermeras le preguntó, hizo que les preguntó y le entregó una nota diciendo que llevaba días secuestrada por su pareja, que llamaran a la policía. Y tardaron como 10 minutos, se hizo reloj en venir, porque el tipo estaba armado. Y lo detuvieron, ¿no? Como que buscó la salida de llevar el perro al veterinario para que acabe su situación de violencia, digamos. Qué importante lo que pudo hacer, ¿no? Porque imaginen que cuando una persona lleva muchos años de atravesar una situación de violencia, hay como una dificultad grande en establecer un mecanismo para poder salir ahí, porque la violencia, como decíamos hace un rato, tiene consecuencias y nos lastima nuestra subjetividad y nos limita nuestras decisiones y nos genera miedo, etcétera, etcétera. Y qué importante que justo esa veterinaria tuvo conciencia de género, ¿sí? Tuvo conciencia social y activó los mecanismos. Para mí estaría descontado que todos y todas en esta sociedad deberíamos poder hacer eso. Deberíamos poder llamar al 911 o al 144 y decir, mi amiga o mi prima o mi hija o quien fuera está atravesando una situación de violencia y necesito ayudarla. Necesito que la ayuden además, ¿sí? Nosotros podemos trabajar algunos tips o algunas cuestiones para poder acompañar a una persona en situación de violencia, pero siempre es importante poder contar con el dispositivo estatal el dispositivo estatal. Sí podés, Mariela, llamar y consultar, ¿eh? No hay ningún tipo de limitación. La denuncia, sí, vos podés incluso denunciar por otra persona o podés denunciar de oficio, ¿sí? Lo que no va a pasar es que no se van a activar los mecanismos judiciales si no los solicita la persona que está en esa situación de violencia. Yo no puedo pedir un botón antipánico para mi amiga si mi amiga no toma esa iniciativa. Sí puedo acompañarla para que ella denuncie, puedo pedirle o acercarle la información y obviamente sí puedo ponerme a disposición de esa persona. Pero lamentablemente todo este sistema está estructurado para que la persona que es la que se siente vulnerada en sus derechos y es efectivamente quien atraviesa la situación de violencia tenga que activar, ¿sí? Tengo manos levantadas. Creo que Patricio levantó primero. Sí, no, quería decir algo respecto a lo que dijo la compañera acá de los secuestros. Es muy complicado eso porque en este país nada más es tan grande y hubo muchos casos afuera, como María y otros, que no recuerdo ahora, de que no están controlados. O sea, eso es increíble porque nadie lo controla. Hay lugares en provincias donde no va la autoridad o el poder, no sé cómo llamarlo, a controlar esos lugares donde se secuestran pibas que no aparecen más. Siempre me llamó el caso de María Castro, ¿no? Me llamó mucho la atención porque es una historia larga del padre. Sí, no, pero Castro era María, bueno, no me acuerdo. Me llamó mucho la atención. María Cash. Sí, María Cash. Que la madre o el padre terminó perdiendo la vida, creo, ¿no? Buscándola, y es como que quedó todo en el aire eso. Nadie controló nada, sí, como decías vos, las noticias y lo que decían en la tele, pero quedó en nada. En conclusión, la chica no apareció nunca. Las dudas siempre están en todos estos casos, porque las dudas están en todos lados, de parte de la policía, de la policía caminante. Es como que está todo arreglado, quiero decir yo. Que no hay control, y eso me asusta mucho. Me asusta en el sentido de que yo tengo una hija adolescente, y en algún momento tengo una mujer, tengo una madre todavía, no tengo hermanas, pero podría tenerla, amigas. Hay muchas mujeres que solamente un viaje como esta chica desapareció y no apareció más. Me da mucho temor, es parte de esto y no lo controla nadie. Es verdad, es lamentable, sí. Para mí, digamos, como persona que trabaja la temática de género desde más o menos el año 2013,
y que trabajé siempre en diferentes ámbitos del Estado nacional, con esta, nacional, provincial o local, con esta temática, si no avanzamos en una integralidad de los distintos niveles de administración, nos empezamos a encontrar con limitaciones entre municipio y provincia, entre municipio y nación, entre provincia y municipio, etcétera, etcétera, y lo que termina es entorpeciendo las redes que se van generando. Incluso nos pasa también cuando hay un cambio de gestión de gobierno o cuando van pasando, digamos, los diferentes sectores políticos, se desarticulan las redes generadas. Eso es una locura porque se ha trabajado, quizás nos guste o no nos guste, o estemos en contra, pero hay personas que trabajan la temática de la violencia, independientemente de qué partido o color político esté en el gobierno. Y esas redes hay que sostenerlas, a lo sumo fortalecerlas o cambiarlas o modificarlas, pero no las deshagas, porque estás deshaciendo trabajo y estás perdiendo tiempo brillante. Lo mismo pasa con el registro estadístico de las situaciones de violencia. Vos no podés no tener como país un registro estadístico de las situaciones de violencia, porque son insumo para la política pública, porque si no se visibiliza la cantidad, no se contabiliza la cantidad de situaciones de violencia, no se pone como un problema que tiene el peso que tiene en nuestra sociedad, ¿no? Tenía manitos levantadas. Norma. Sí. Yo trabajo en el área de salud y me encuentro a veces con una situación desde lo legal. Por eso hago esta consulta. ¿Qué pasa con la gente que no puede realizar la denuncia, porque se supone que la denuncia es personal, ¿no? Con las personas que no pueden, por ejemplo, porque son discapacitadas físicamente y no pueden llegar al lugar para hacer la denuncia, o tienen una discapacidad mental. ¿Qué pasa con esa gente que queda como en una nube? En los grises de la ley, en los grises de la ley. Bueno, primero, digamos, cualquier persona que habite suelo argentino está comprendida en las protecciones. Eso primero. Segundo, la pandemia nos obligó a establecer mecanismos digitales para las denuncias, ¿sí? Tenemos, si ahora les paso acá yo el link, que lo tengo, para poder realizar denuncias por violencia de manera virtual, ¿sí? Con el celular. Ya les digo acá, el Ministerio de Seguridad... Pero no todos tienen el acceso. Ahí está. No todos tienen el acceso a eso. Ahí está, no todos tienen el acceso a eso. Bueno, justamente trabajadores o agentes, digamos, de la salud también pueden activar ese dispositivo, ¿sí? Tratar de, cuando se hace la atención a esta persona y se visibiliza que hay una situación de violencia, porque hay claros indicios de cuando alguien está sufriendo y atravesando una situación de violencia, puede el profesional de la salud hacer la denuncia, ¿sí? O por lo menos pasar el informe de que esa persona está atravesando una situación de violencia, ¿sí? Y aquí pasa entonces que es muy difícil jugársela en determinados espacios o en determinados trabajos, porque vos te la jugás, vos decís, bueno, acá hay una situación de violencia y los demás miraron para el costado y vos quedás con, digamos, como si fuese una responsabilidad sobre ese tema. Bueno, quizás esto lo podamos modificar como sociedad y entender que si no lo hacemos nosotros, quizás esa persona pueda terminar perdiendo la vida, ¿no? Y quizás tratar de dar el espacio en tu lugar de trabajo para que se vaya comprendiendo esto, para exigir a las autoridades o a los superiores que se establezcan maneras de ayudar a esa persona que está en ese lugar, ¿sí? No sé si responde más o menos tu duda, Norma. ¿Qué pasa con esa persona en situación de violencia? Y probablemente si no hay una profesional de la salud o alguien que se puso los anteojos violetas, como decíamos el otro día, o paró las antenitas,
probablemente quede desamparada, porque el Estado te desampara, ¿sí? Y eso es doloroso. Sí, ¿quién más? Yo, profe. Sí. Es como decía Mariela Mariela creo que es, en el chat, que hay personas, mujeres, que generalmente no ven la violencia, que dicen, ay, solamente me empujó o me gritó, pero, o sea, por ahí siempre se empieza. Y quien es violento una vez con vos va a ser violento todas las veces que a él se le antoje y te va a manejar a su antojo, porque la persona violenta creyó que nunca cambia y va a ser así toda su vida. Correcto, coincido totalmente. Nadie te pega un sopapo sin antes haberte dicho puta. Perdón por la utilización de la palabra. O haberte dicho estúpida, ¿no? La violencia empieza por quizás las cuestiones más imperceptibles y siempre va increyendo, ¿sí? Cada vez siempre van a ser más fuertes esas manifestaciones de la violencia. Puede empezar con algo casi imperceptible o casi algo que podríamos decir que no es tan grave como que esa persona violenta por ejemplo, esté convencida de que a vos te toca cocinar por ser mujer. Puede empezar con una cuestión tan básica como la que conversábamos el otro día. Eso, los micromachismos. También están dentro de los conceptos que teníamos que trabajar hoy, ¿no? Micromachismos son esas pequeñas expresiones o manifestaciones que refuerzan los estereotipos de género. ¿Sí? Entonces, una situación de violencia puede... Profe, ¿puede repetir lo que dijo? Porque quise desactivar el micrófono. Se te salió la reunión. No, que si podía repetir lo que dijo porque quise desactivar el micrófono y salí de la reunión. ¿Qué dije? ¿Alguien puede decir qué dije que me olvidé? Eso, ahí está, sobre los micromachismos. Lo que estaba diciendo es que puede que una situación de violencia empiece con algo tan simple o tan naturalizado, con un micromachismo, con una pequeña expresión, y lo que había dicho era que la violencia siempre va aumentando. Vos también lo dijiste. Y justo saliste, yo decía, nadie te va a pegar un sopapo sin antes haberte llamado puta o haberte llamado estúpida. ¿Sí? Siempre hay distintos tipos de violencia que se están superponiendo y que están sobreexistiendo para una situación, sobre todo si hay una situación que está sostenida en el tiempo por muchos años, hay personas que sufren muchísimos años. María. Con respecto a lo del tema de la salud y la violencia contra personas discapacitadas que hablaba Norma, yo no sé, Norma, pero te consulto o por lo menos comento con vos que posiblemente, no sé si es así, existe el área de servicio social, de trabajo social dentro de un hospital, debería por lo menos tenerla, y por lo menos que esté presente en esos casos para vos como personal de la salud que hace cuidados, no verte en la situación de tener que vos hacer la denuncia y sí ellos, que son los que tienen ese tacto, esa empatía, están profesionalizados para hacerlo. En teoría son ellos los que tendrían que mediar entre vos que lo notás y la persona que lo está sufriendo para que pueda haber la asistencia correspondiente. Que el Estado funcione es otra cosa. Y con respecto a ese limbo que uno nombró, los grises de la sociedad, yo no lo veo así, yo lo veo como cosas que la sociedad no quiere ver. Uno no ve en la tele mujeres que no estén casi en bolas. Uno no ve en la tele personas que tengan discapacidades. Hay un solo canal en lo que es los canales que se consideran de aire que tienen una persona trans que da noticias. Un solo canal. Todos los demás son mujeres hermosas, hombres facheros. No ves personas que tengan deficiencias, hablando sobre el tema de deficiencias, en la televisión o mismo en las radios. Entonces son cosas que la sociedad no quiere ver. Las mujeres están, digamos, buscando su forma, estamos buscando su forma, su brecha, pero el tema de las deficiencias es muy amplio y es un tema que no se toca, que no se habla. Coincido totalmente, María, y gracias por el aporte.
la televisión, los medios de comunicación, digamos, transmiten una visión hegemónica y una definición de cómo ellos o determinados intereses entienden que tiene que ordenarse el mundo. Si nosotros en la televisión, y muy violenta, totalmente, muy violenta, siguen, a pesar de todos nuestros esfuerzos y a pesar de todas nuestras quejas y todo el trabajo y todo lo que hacemos, siguen generando y reproduciendo tanto esta misma visión del mundo y marcando claramente los estereotipos de género, como dice Nicolás ahí, y además invisibilizando, ocultando y protegiendo, digamos, a quienes ejercen la violencia, ¿sí? Perdón. Digamos. Y cierro, porque también las discapacidades entran dentro de los estereotipos de género, porque hay discapacidades que no son solo físicas o audiovisuales o motrices, que son enfermedades crónicas, que no discapacitan a nivel, por ejemplo, motriz, pero sí no te permiten, por ejemplo, hacer 2 horas de viaje para ir a trabajar, porque sos insulino dependiente. Y sin embargo, lo podés trabajar de tu casa, pero quedás, por ejemplo, fuera del trabajo. No podés entrar a un mercado laboral. Eso también es violencia. Eso también es un estereotipo. Obviamente, obviamente. Totalmente, coincido totalmente. Y está bueno que lo podamos acá hablar y decir. Hago porque estoy viendo que son 9:23 y nos van a quedar como un montón de cosas sin decir. Tipos de violencia, ya los dijimos. Física es la que se realiza, se ejerce sobre el cuerpo y se pone en riesgo su integridad física directamente, ¿sí? Golpe, empujón, todo eso ya sabemos qué es. La psicológica, ahí engloba la verbal, engloba hablar mal de esa persona, engloba aislarla de sus redes de contención, de sus amigas, de sus familiares, etcétera, etcétera. La simbólica, que tiene que ver con, claro, ahí está, humillación, vos no servís para nada. Ejemplos miles, ahora repetimos, las nombro. La simbólica, que tiene que ver con lo que decíamos recién de los medios de comunicación, y cómo se transmiten y cómo se representan. Por ejemplo, decir todas las mujeres rubias son tontas, bueno, todas estas cuestiones que nosotros ya tenemos incluso naturalizadas, pero que hoy no tenemos tanta tolerancia, corresponden a lo que es la violencia simbólica y está definido en la 26485. La económica y patrimonial, que es la que atenta contra los bienes y quizás herramientas de trabajo de la persona que atraviesa, el control de los ingresos, de los gastos, la rotura o retención de elementos de trabajo. Yo conocí muchas mujeres que me decían, yo hacía las uñas, pero mi marido me sacó todos los cositos para que no trabaje. Digamos, eso es lo que es violencia económica y patrimonial. La sexual, ¿sí?, que tiene que ver con las agresiones, abusos y acosos sexuales, y ahora vemos las modalidades, y la política que se incorporó últimamente, ahí voy a eso, tranquis, que tiene que ver con las limitaciones en la accesibilidad de las mujeres a formar parte de la política, de los lugares de dirección política, de la generación de políticas públicas. Evidentemente, se tuvo que reconocer que había violencia política, obviamente también esta hace referencia a aquellas expresiones que sufre la mujer en la política y la forma en la que la política está organizada de manera tal que termina excluyendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque las reuniones se hacen en horarios donde las mujeres están ocupándose de las tareas de cuidado y de reproducción social, ¿no? Me perdí. Alguien me iba a decir algo, perdón. Tengo manitos levantadas. Sí, profe. ¿No? Viéndonos, 1, 2, 3. Sí. Profe, viéndonos el tema del, Sí, ¿no? sí. del trabajo que hay que hacer ahora, ¿no? De que hablaba, ¿no? Que había que analizar 2 casos, ¿no? Y elegir uno. A mí me llamó la atención, ¿no? Hablando ahora lo de la chica embarazada, ¿no? Mi amiga sufre violencia hace años, denuncia al marido, pero esta última vez no lo denunció porque está embarazada de 4 meses. Y qué sé yo, ¿no? Como reflexión o medida que yo tomaría,
¿no? De, qué sé yo, acompañarla emocionalmente, decirle anda a denunciarlo, no tengas miedo, qué sé yo, apoyarla si no tiene dónde ir, que venga a mi casa. Ahí tenemos una especie de guía de cómo poder abordar una situación de violencia, obviamente desde las pocas herramientas y responsabilidades que tenemos como personas, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que podemos llegar a ayudar a una persona que está sufriendo una situación de violencia, y va a tener que ver con cómo podamos articular con las instituciones que deben proteger. Pero también podemos hacer algunas cuestiones nosotros y nosotras, ¿sí? Tiene que ver con, por ejemplo, no emitir juicios de valor, no juzgar a esa persona que está sufriendo una situación de violencia. Porque si está en esa situación es porque evidentemente lo naturalizó, o no lo puede ver, o no puede salir por las mismas consecuencias que tiene esa situación, ¿no? Otro criterio para el abordaje. No decirle, ay, ¿Sí? pero vos te equivocaste quedándote embarazada, no diciéndole esas cosas. Porque probablemente esa persona no pudo utilizar ningún método de protección o método anticonceptivo, porque en las situaciones de violencia puede ocurrir que la persona no permita o no quiera usar un preservativo, o no permita que la persona tome pastillas, porque la situación de embarazo también refuerza eso de la pertenencia, ¿no? No nos da tiempo para hablar de los mitos del amor romántico hoy ni nada. Lo podemos hacer en otra oportunidad si quieren, pero no hay, y es una modalidad también de violencia, esta violencia contra la libertad reproductiva. Entonces, pensar que tenemos un hijo, que estamos gestando un hijo, nos pone en una situación de decir, ¿qué hago? No me voy a ir, estoy embarazada, tengo que quedarme, etcétera, etcétera. Es un peligro, ¿sí? Otra cosa que debemos saber es que cada situación es distinta, ¿sí? No hay una única manera, cada situación es diferente. Para nuestro abordaje tenemos que entender que puede haber además diversos derechos que se estén viendo vulnerados, ¿sí? Que no tienen solamente que ver con la situación de violencia. También, digamos, salir de una situación de violencia para la persona que atraviesa se da, digamos, si se articulan a la vez diversas acciones institucionales, ¿sí? Porque se debe restituir ese derecho vulnerado, pero además se debe generar las condiciones para que esa persona pueda recuperar su vida, ¿no? Nosotros, nosotras, nosotres, como personas que vamos a abordar una situación de violencia o acompañar a una persona en situación de violencia, debemos entender que la información, o sea, tenemos que hacer como si fuera un pacto de confidencialidad con esa persona. Si esa persona está decidida a tomar las medidas o a tomar las acciones para salir de esa situación de violencia, nosotros tenemos que garantizar que no estemos vulnerando ningún derecho, y que además se resguarde la información de esa persona si es que así lo decide, ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Como cualquier vecino o vecina, escuchar atentamente, no juzgar, brindar la información, ¿sí? Para cualquier institución, estos criterios de abordaje, por ejemplo, en los de la universidad, el criterio de abordaje tiene que guardar la confidencialidad y tiene que garantizar la no revulneración, pero además se tiene que tener un consentimiento informado para a esa persona. La persona tiene que saber y tiene que estar de acuerdo con lo que vamos a decir, ¿sí? O lo que vamos a hacer para acompañar en esa situación. Y obviamente siempre tratar de informar y conectar. Si hay algo que podemos hacer, sí, Vanessa, hoy es el último encuentro que tenemos por Meet. Pero después, si quieren, organizamos otro desde el área de género, no hay ningún problema, un conversatorio general cuando quieran. Tenía manitos levantadas. Mariana, creo. Sí, yo, profe. Quería preguntarle algo. Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible para que se entienda.
Cuando un hombre abusa de su poder, no sé, en un trabajo, yo voy a una entrevista y me dice, no sé, si no te acostás conmigo, no es tuyo el trabajo. ¿En qué tipo de violencia entraría? Porque más allá de abuso de poder, creo que es violento eso también de querer presionar a alguien para tener relaciones y conseguir ese trabajo. Sí, sí, por supuesto, se comprendió. Ahí entra la modalidad, la violencia es sexual, digamos. Si hay, bueno, y psicológica también, porque ahí también hay esta limitación, también puede ser económica. Sí. ¿Sí? Depende de cómo se interprete, si querés legalmente, puede ser todas estas, y la modalidad, o sea, el ámbito donde sucede es el laboral. ¿Sí? Sí, sí. Solange. Solange. ¿Se escucha? Sí. Mi consulta Sí, sí, era se te escucha. el tema de la actividad. Tenemos que empezar a hablar desde lo que podríamos hacer para ayudar a esa persona y también junto con las leyes, mencionando alguna ley. No es, o sea, si quieren estructurarlo así, mencionando una ley, lo pueden hacer. Recuerden que hay bastante libertad en eso. Estamos haciendo un trabajo de masticar lo que estuvimos conversando, lo que estuvimos intercambiando entre todos y tratar de diseñar, digamos, una especie de abordaje, ¿sí? Que si querés, obviamente, mencionar alguna de las legislaciones de las cuales estuvimos hablando, bienvenido, ¿sí? Bienvenida. Ahí está. Una cosa muy importante que no quería dejar de decir tiene que ver con esto del registro estadístico. Es re importante que se pueda tener registro estadístico de las situaciones de violencia. Y otra cosa, en cada ámbito, si quieren, lugar de trabajo, cada, no sé, club donde van a llevar a los pibes a jugar a la pelota o lo que fuera, se puede pedir la protocolarización de los abordajes. Se puede pedir que esas instituciones, entidades, ONGs, desarrollen un protocolo ante situaciones de violencia, ¿sí? Porque también necesitamos poder entender que las instituciones también pueden articular acciones para protegernos, ¿sí? Porque evidentemente los otros niveles de administración no nos están protegiendo, entonces tenemos que empezar a apropiarnos como sociedad y saber que las instituciones de las cuales nosotros formamos parte pueden efectivamente tomar acciones, ¿sí? Podemos hacer un protocolo de situaciones de violencia en la iglesia donde vamos, ¿sí? Podemos juntarnos entre las personas que compartimos la misa o cual fuera la cosa y decir, en el barrio hay muchas situaciones de violencia, ¿por qué no hacemos un protocolo? ¿Por qué no averiguamos la dirección del lugar municipal? ¿Por qué no ponemos un cartel con el 144, ¿no? ¿Por qué no colectivamente no establecemos algunas áreas de protección? Porque todavía hay espacios que no conocen, o hay lugares o hay personas que no conocen que hay espacios efectivamente para el abordaje de las situaciones de violencia, ¿no? Vamos a nombrar rápidamente, igual ustedes lo van a ver en la ley, lo pueden buscar en internet, etcétera, etcétera. Con lo que tiene que ver con las modalidades de las violencias, ¿sí? Son las formas en las que se manifiestan estos distintos tipos de violencia que nombrábamos antes hacia las mujeres en los distintos ámbitos. Entonces tenemos violencia doméstica contra las mujeres, que es una de las modalidades más conocidas, y efectivamente una de las más que ocurren con mayor frecuencia. La violencia institucional, que es esta en la que el Estado y las instituciones que comprenden al Estado, o las incluso instituciones de las que forma parte esa persona,
vulneran sus derechos, ¿sí? Como decíamos recién acá, varios ejemplos, la violencia laboral, ¿sí? Que es la que sucede en los lugares de trabajo. La violencia contra la libertad reproductiva, que tiene que ver con esta falta de o limitación o prohibición de tomar método, de acceder a algún tipo de método anticonceptivo. Entonces, esa persona que está sufriendo la violencia no puede decidir cuándo, cada cuánto y cómo tener sus hijos, o si quiere no hacerlo, digamos. Hay muchas situaciones en las que la violencia, el agresor embaraza sistemáticamente a la persona en situación de violencia para retenerla dentro del espacio, ¿no? Doméstico. La violencia obstétrica, que es la que contaba Yamila, ¿sí? La que atraviesa una persona en el momento en donde se encuentra más vulnerable, que es cuando está pariendo, ¿sí? La violencia mediática, que tiene que ver con cómo los medios de comunicación reproducen determinados estereotipos y cómo además atacan la subjetividad de las personas, efectivamente de las mujeres. La violencia política es la que se da en el ámbito de las relaciones sociales políticas, ¿sí? Limitando la accesibilidad, solamente dando lugares de trabajo y no de dirección, agarrándose de, como le hacen a Victoria Donda, de determinada característica física para limitar su acción o su potencial político, millones de ejemplos. Y, por ejemplo, la última modalidad que también fue incorporada hace poco es la del acoso callejero, ¿sí? Se estableció como modalidad de violencia contra las mujeres el acoso callejero, que antes no estaba incorporado. Se incorporó acoso callejero y violencia política a la vez. Sí, Solange, te quedó, y Belu tienen la mano levantada. ¿Quedó de antes? Sí, profe, me quedo de antes. Hola, profe, ¿se escucha? Bueno, Belu. ¿Se escucha? Sí. Ah, no, porque no sé, la quise levantar y en la computadora me figuraba como para, o Sí, sea, como que no se había seleccionado, porque no sé, está tildada hoy. Quería preguntar si, o sea, dentro de lo que es la violencia sexual, digamos, está el no querer usar preservativo porque según los hombres no se siente igual o demás cuestiones. Totalmente. Todas las, incluyendo la falta de... Uy, pobre, cada vez que habla después se le sale la reunión. Todas las partes están comprendidas dentro de la violencia sexual. Rosy dice, ¿cómo se lleva a cabo una denuncia de acoso callejero o cómo se acciona cuando sucede? Y ahí estamos a la buena de lo que fuera, ¿no? Es muy difícil decir, estamos tan acostumbradas a sufrir acoso callejero que no nos tomamos el tiempo para denunciarlo. Pero no sé si a ustedes les pasa que ya, no sé si les pasa, la verdad que a mí me ha pasado que hay un distinto tratamiento de la violencia callejera. Ya los tipos no te dicen tantas cosas cuando vas en la calle, pero porque también los feminismos hemos encontrado una manera de manifestarnos a eso. Se debería denunciar en cualquier comisaría, como toda violencia, y toda comisaría debería tomarte tu denuncia por acoso callejero. Lo que pasa es que generalmente vos no conocés quién es esa persona o cómo se llama como para poder denunciarla y que se inicie una causa. Entonces, ahí tenemos, sí, obvio, siguen mirando como si fuéramos un pedazo de carne, eso ni hablar, pero por lo menos se callan un poquitito más la boca, me parece, me da la sensación a mí.
tenemos una limitación con esto del acoso callejero, porque no sabemos quién es esa persona, o sea, está en la calle. O sea, salvo que encontremos justo ahí un policía o lo que fuera. Acoso callejero es toda manifestación que vos no pediste sobre vos o toda opinión sobre tu cuerpo que se dé sobre vos sin que vos hayas avalado la situación. Yo no voy por la vida opinando sobre el cuerpo de las personas, ni sobre el cuerpo, ni sobre absolutamente nada. Yo si quiero establecer un contacto, una relación con una persona, converso como corresponde, me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Pero no te digo, ay, qué linda que sos, o qué buena que estás, o todas las cosas que a mí se me ocurre que haría. ¿Sí? Esa manifestación, la persona que la reciba le genere una sensación de miedo. Sí, yo también miro tipos en la calle, obviamente, los miro, pero no les digo nada y no los hago sentir mal. No les hago sentir miedo, no les digo cosas guarangas, no sé cómo se comprende, cómo se vivencia el acoso callejero. O sea, yo de muy chiquitita tenía 10, 11 años y ya los borrachos del bar de la esquina cuando pasaba a comprar el pan me decían de todo y tenía 11 años. O sea, el acoso callejero es algo que todas, levántenme la mano si en algún momento han pasado por la calle en algún momento de su vida y han visto un tipo masturbándose en la calle. A mí me pasó un montón de veces. Es una situación totalmente traumática. Te tocan y se van. Yo también volvía de la escuela y un tipo en bicicleta pasó, me metió la mano en el uniforme de la escuela y yo quedé muy traumada. No pude salir a la calle por años. O sea, esto excede la opinión sobre si es linda o no linda. Es acoso en la medida en que a vos te genere miedo. A ver qué hay por acá en el chat. Obviamente, hay que reservar las opiniones. Olvídate. No, lógico, lógico. Bueno, si nos ponemos a intercambiar acá en el chat, o si nos podemos a preguntar acerca de las vivencias, encontramos un montón, ¿sí? Un montón de ejemplos de situaciones en las que sentimos o se genera miedo, se genera pánico, terror, asco, o sea, amigas que han viajado en un colectivo y que se han visto la campera y desubicado se había masturbado y había eyaculado sobre la ropa. Es una locura, es una locura. Qué trauma que te generan estas cosas, qué difícil es vivir todo el día tras día, con el miedo de que no sabes si vas a llegar a tu casa, sí. No, que el Sí, Belu. justamente el domingo minutos antes de que nos roben con mi amiga y mi amigo, estábamos ahí en la estación de mármol y nos pasó de ver a un chabón masturbándose ahí. Y cuando mi amigo lo miró, se hacía como el que se acomodaba el pantalón, y cuando yo y mi amiga mirábamos para ver si ya se había ido, seguía ahí, y le dijimos, bueno, vámonos. O sea, porque el chabón seguía ahí, y no sé, como que se hacía el que miraba y el que esperaba, y después empezó a correr el tren, y dijimos, bueno, ya está, quedémonos. Pero si yo hubiera seguido ese instinto de irme con mis amigos, yo todavía estuviera con el celular, pero nos quedamos ahí porque el chabón se había ido y bueno, y pasó lo que pasó. Pero creo que la calle debería ser un lugar seguro para todos, como ya lo había dicho anteriormente. Totalmente, totalmente. Y aparte es como decís, bueno, pero ¿qué pasa con toda esta gente? Nosotros llevamos 5 años, si quieren, de una... si quieren, masificación de la visibilidad de la organización en contra de las violencias, si quieren, no estoy diciendo, feminismos han luchado por los derechos de las mujeres
históricamente desde que nos constituimos como sociedad, ¿no? Pero los últimos 5 años los medios de comunicación han empezado a hablar estos temas, se ha empezado a instalar en las conversaciones, en las familias, en las escuelas con la ESI, etcétera, etcétera. Estos tipos que siguen haciendo estas cosas, ¿viven en otro planeta? Esa es mi gran pregunta. ¿No viven en otro planeta? ¿No escucharon nada? ¿No entienden nada? Es muy complejo. Lo que hablábamos con mi amiga. Muy complejo. Pero lo que sí está bueno, que como sociedad no dejemos pasar estas cosas. Y el problema es cuando pasa una de estas situaciones, si vos hubieses estado solamente con una amiga, hubieses vivenciado esa experiencia de una manera quizás con mucho más miedo que la que viviste porque tenías un varón ahí. Y ese tipo que se estaba masturbando en la calle, si vos le decías algo, se iba a masturbar peor, pero si se lo decía a tu amigo, iba a guardar su miembro en su pantalón probablemente. ¿Sí? Ahora tenemos, por suerte, Claro, los celulares, chabón... que es la única... Sí. No, o sea, con mis amigos nos estábamos sacando fotos, pero generalmente, primero nos estábamos sacando fotos con mi amiga porque no la veía hace un montón, y fue ahí cuando el chabón, no sé, parece que se excitó viéndonos sacar fotos, y empezó ahí, y mi amigo cuando lo miraba, tipo, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, y después hacía como el que nada pasaba, y mi amiga decía, o sea, ¿cómo puede llegar a la casa y estar tan tranquilo después de lo que hizo? Es terrible, es terrible. Es tremendo, porque no te quedan como muchas otras maneras de decir. Ahora se inició una campaña que a mí me parece que está buena, con este espacio, salió una imagencita que decía, todas tenemos una amiga que fue violentada, pero parece que ninguno tiene un amigo violento, ¿no? Digo, poder generar también en nuestros grupos de pares o en nuestros grupos de amigos, etcétera, una conversación. No, porque el violento no se reconoce violento y el entorno del violento tampoco lo reconoce como violento. Es completamente invisible en el entorno. Ahí está. Total. Si nosotras hemos podido articularnos entre nosotras y organizarnos para formarnos, aprender, intercambiar, ver, tratar de ayudar, etcétera, etcétera, también está bueno que desde los mismos grupos de varones, si quieren voy a decir varones cis heterosexuales, porque es específicamente, digamos, el mayor número de personas que ejercen la violencia son varones cis heterosexuales, conversar de estos temas en sus grupos de amigos, ¿sí? No naturalizar al amigo que no le pasa los alimentos a sus hijos porque su ex es una loca. Estoy usando comillas para los que no me están viendo. No dejar pasar, y quizás cuando en un grupo de WhatsApp se pasa la foto de una piba con la que uno anda. Digamos, hay un montón de pequeñas acciones que se pueden empezar a disponer para poder instalar también dentro de los varones la conversación. Porque como dijimos la semana pasada, estas cosas también afectan a los varones, pero las que nos matan son a las mujeres. Y no solamente a las mujeres, sino que también a las personas del colectivo de la diversidad. Porque hay muchísimos transfemicidios y travesticidios que siguen pasando y que no decimos absolutamente nada, ¿sí? Entonces, yo nos invito a que demos este debate, ni siquiera no debate, esta conversación en nuestros grupos de referencia.
en los trabajos, en los grupos de amigos, de amigas, ¿sí? Porque no tenemos muchas otras maneras, porque evidentemente el Estado todavía no le está encontrando la vuelta. Y otra cosa, sí, hoy es nuestro último encuentro de los del curso de ingreso. ¿Sí? Después ya saben, me mandan un mail a Coso y organizamos otro encuentro para conversar, charlar, lo que tengan ganas. A mí estos espacios me encanta escuchar lo que tienen para aportar y me encanta poder conversar. ¿Sí? Son y 52. Quiero que, en primer lugar, cuestión actividad, tenemos hasta el 19 para hacerlo, la actividad número 2. Hay que seleccionar alguno de los 2 casos presentados y exponer también en solamente una carilla cómo se abordaría esa situación. ¿La vieron en el campus, la actividad? Bien. Tienen, digamos... Ay, mi vida, Belu. Bueno, ya vamos a hacer otros, no te preocupes. Hay una segunda actividad en el campus para realizar, que tiene fecha de entrega el 19, donde dice Encuentro 2, hay una imagen que dice Vivas nos queremos, libres sin miedo, hay un video que dice es una tarea conjunta, hay otro video de Dora Barrancos, está el texto de micromachismos, de la violencia invisible en la pareja, está la Convención de la CEDAW, la de Belém do Pará, la 26485, la de violencia familiar, que es la provincial, y la de acceso al embarazo. Después, a interrupción del embarazo, hay un corto francés sobre micromachismo que está buenísimo, un texto sobre masculinidades hegemónicas, que ese léanlo, que está buenísimo. Y después, información para la comunidad ante situaciones de violencia de género. Acá, como decíamos, el teléfono de Nación, el teléfono de emergencias, los teléfonos municipales de Almirante Brown, el teléfono de la Dirección de Fortalecimiento Familiar, cuya directora es Gabriela Parriastegui, y la Dirección de Géneros y Diversidad. Están todos los datos ahí que pareció muy importante poder compartir con ustedes para tener a mano. Eso descárguenselo en su celular, ténganlo siempre a mano. Es muy importante que podamos pasarle esta información a cualquier persona que lo solicite. ¿Sí? Y abajo de eso dice actividad. Martina, no te preocupes, que están cargados. En la sección de foros están subidos los 4 videos de las clases. Les voy a decir una cosa, porque ahora me volví youtuber, y en los videos yo veo la cantidad de visualizaciones que tienen. Y no hay tantas como personas ausentes. Así que vean la clase para realizar las actividades, vean cómo estamos conversando, intercambiando las cosas. Y repásenlo, está bueno. ¿Sí? Pero las quería chusmear que ahora soy youtuber y que vi que no la habían visto. Tenía pocas... Muy bien, gracias, genial. Tenía muy pocas visualizaciones para la cantidad de ausentes al primer encuentro. Si escuchan que alguno de sus compañeros no pudo acceder o están en un grupo WhatsApp, avisen que en la sección de foros está subido el coso, los videos. Y otra cosa que les voy a decir es que para mí ha sido un honor compartir estos 2 espacios. El tiempo nos vuela porque es evidente que tenemos muchísimo para decir y para conversar y para intercambiar sobre estas cosas, que a pesar de realmente yo no estaba con el espíritu para hacer absolutamente, sí, ahí explico a Yelem, nada, no quería perderme este espacio porque realmente me parece que son vitales, pueden ser vitales. Y la actividad directamente es esto. Dice, segunda actividad, y se las leo. Actividad de reflexión, encuentro número 2, dice: les proponemos elegir entre una de las siguientes situaciones que se encuentran más abajo y establecer una serie de estrategias para enfrentar estas problemáticas
considerando los recursos materiales que han abordado en el curso. Para eso es importante que puedan pensar qué palabras y o acciones llevarían a cabo para intentar ayudar ante estos sucesos. Y se plantean dos situaciones hipotéticas. En la primera, una compañera de trabajo manifiesta que está sufriendo una situación de violencia en su hogar. Dice que hizo denuncias hace años, pero que nunca prosperaron. Y ahora prefiere no hacer nada porque se encuentra embarazada y cree que si vuelve a denunciar, su pareja podría violentarse y agredirla un poco más, ¿sí? Bueno, ¿qué harías vos ante esta situación? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Cómo la acompañarías? ¿Sí? Lo que estuvimos conversando hace un ratito. Y en la situación B, durante una clase de la universidad, escuchás un comentario despectivo de un profesor, profesora, hacia una compañera trans que ingresó hace poco tiempo. Cuando encontrás el momento, te acercás y le consultás por el motivo de ese comentario. La compañera relata entonces una serie de conductas similares que no son solamente del profesor, sino de sus propios compañeros del curso. ¿Qué harías ante esta situación? ¿Qué le decís a tu compañero, compañera, compañere? ¿Qué le decís a las autoridades de la universidad? ¿Qué le decís al o la docente que ejerció violencia y o discriminación? ¿Sí? Nada, una nuevo desafío a pensar cómo abordar estas situaciones y obviamente tienen tiempo para subirla el 19 de febrero hasta las 12 de la noche, ¿sí? Nuevamente les pedimos una sola carilla, el interlineado, etcétera, etcétera, y yo les voy a mandar, ay, que me quedan 2 minutos y tengo que ir a la otra clase, les voy a mandar les voy a mandar la devolución de su trabajo, ¿sí? ¿Dudas? Bueno, para mí ha sido un placer y un honor poder compartir este espacio y obviamente sigo dejando el espacio para generar nuevos encuentros. Me voy porque si no el otro curso se queda sin profe y gracias. Bueno, una carilla estamos bien, con una carilla estamos bien. Les saludo, estoy a disposición, un gusto, un honor, una felicidad gigante y nos estamos viendo, ¿sí? Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias. Gracias Chao, por todo. profe. Chao, profe. Hasta luego. Que tengan un buen fin de semana. Chao, gracias. Descansen el fin de largo. Chao.